Muy bien. Bueno, gente, buenas noches a todos. Gracias por venir. Y lo que vamos a hacer hoy es revisar los temas de la unidad número 2. Espero que ustedes hayan tenido oportunidad de revisar esos temas. Y una cosa que les pido como siempre es, si pueden, por favor, cancelen el micrófono, así no entra ruido del ambiente donde estén. Si quieren hacer preguntas, por supuesto, activen el micrófono y hagan la pregunta que necesiten. Pero mientras tanto, manténganlo por favor apagado. Y yo voy a comenzar entonces trabajando en lo que tiene que ver con la unidad número 2. Por correos y mensajes que me llegaron, varios de ustedes ya avanzaron y están en la unidad 3, 4 o más adelantados todavía. Y no hay ningún problema con eso. Si bien todo el temario está disponible desde el día de inicio del curso, nosotros llevamos en general un ritmo de una unidad por semana. La unidad número 1, la anterior, le hemos dedicado 2 semanas, solo porque durante la primera semana hubo varios problemas con el ingreso al aula. Entonces, a partir de eso se decidió extender la duración de esa primera unidad una semana más por esas cuestiones, pero generalmente lo que vamos a hacer es tener un ritmo de una unidad por semana. Eventualmente, alguna unidad que sea más compleja, lo que vamos a hacer es darle también 2 semanas, pero ya de eso, cuando sea el caso, se lo vamos a comunicar. Bueno, empecemos entonces con la unidad número 2. Esta unidad número 2 tiene o incluye el tema de análisis de problema. Y eso es muy interesante, porque si nosotros en algún momento nos vamos a dedicar a escribir programas, lo que, chicos, les pido por favor a todos que cancelen el micrófono mientras no necesiten hablar, porque entra mucho ruido y se confunde todo. Entonces, les decía, cuando uno se dedica a programar, es muy importante entender los problemas que quiere uno resolver. La programación es muy interesante porque nos permite a nosotros, utilizando computadoras, resolver problemas justamente. Pero para poder hacerlo, es necesario entender qué problema nosotros intentamos resolver. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad número 2 es cómo podemos plantear los problemas, cómo podemos encontrar una forma de analizarlos para que al momento de decidir programar una solución para esos problemas, la solución que programemos sea adecuada al problema que queremos solucionar. Si no tenemos ese entendimiento inicial, es posible o realmente muy probable que la solución que generemos no resuelva el problema, pero porque nos faltó entendimiento. Entonces, bueno, vamos a dedicarle una unidad a esta situación. Además, esta unidad, si bien el tema principal es el análisis de problemas que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos, también tiene un tema extra, que es el tema de diagramas de flujo. Luego de revisar el temario oficial de la unidad, vamos a también hacer una pequeña introducción al tema de diagramas de flujo, porque es interesante observar cómo nosotros podemos de manera gráfica representar los problemas. Así que lo vamos a ver a continuación, pero vamos a comenzar con la unidad. Así que, como ustedes habrán notado, al principio de cada unidad aparece una pregunta. Esa pregunta tiene que ver con tiene que ver con intentar desafiarlos a ustedes sobre un tema que en principio ustedes desconocen. Así que en este caso las preguntas se trataban sobre cómo ustedes
plantearían el inicio de la comprensión de un problema? O ante la necesidad de una solución, ¿qué harían ustedes? Y teníamos tres opciones, sí. Comprender el problema era una, resolver el problema e interpretar matemáticamente el problema. Estas eran las acciones que tenían posibilidades de tomar a la hora de intentar resolver un problema. Entonces, la mayoría acá, según estos números, respondió comprender el problema. Y la verdad que tiene mucho sentido que sea así. Esto no quiere decir que resolver el problema no sea una estrategia también. A veces, dependiendo de la capacidad que uno tenga y la experiencia que uno tenga en ese tipo de problemas, resolverlo quizás sea el paso que uno dé naturalmente. O interpretar matemáticamente el problema cuando los problemas permiten una interpretación matemática también es interesante. Pero en general lo que nosotros intentamos hacer al principio es intentar comprender el problema. Si no lo hacemos, es muy probable que la solución que consigamos no sea algo útil. Entonces, vamos por ese lado. Como les decía, acá no hay una calificación, solamente la intención es desafiarlos para que ustedes empiecen a pensar en cuáles son los temas que se van a tratar en la unidad y cuál es la visión que tienen antes de empezar a revisar el tema. Bueno, ustedes habrán leído, me imagino, el contenido de la unidad. Yo voy a hacer un repaso muy breve, no es mi intención detallar todo esto porque ya está escrito y ustedes tienen acceso al contenido para leerlo. Así que yo lo que voy a hacer es enfocarme en ciertos puntos que me interesa destacar. Nosotros en general lo que vamos a hacer es trabajar con algo que vamos a denominar enunciados. Y el enunciado, en definitiva, es una forma de describir el problema y que podemos utilizar para iniciar nuestro análisis. Como habíamos dicho antes, hay que comprender el problema y ahí es donde empezamos con una especie de procedimiento que nosotros vamos a utilizar para analizar ese problema. Entonces, en esta propuesta que nosotros hacemos, el análisis del problema consiste de varias etapas. Entonces, primero que lo que vamos a hacer es analizar cuáles son esas etapas y esos componentes que hay dentro del análisis del problema. El primer componente que podemos destacar se denomina objetivo y tiene que ver con poder enunciar qué es lo que nosotros estamos necesitando resolver. Pero es importante una palabra que estoy usando ahora y es la palabra qué. El objetivo describe qué es lo que nosotros queremos resolver. A continuación, algo que también es relevante a la hora de hacer el análisis del problema es entender con qué datos contamos para resolverlo, cuáles son las características que esos datos cumplen, qué información esperamos que nuestra solución, una vez que la programemos, nos entregue, y por último, plantear escenarios posibles de ese problema y cuáles serían las respuestas esperadas de nuestra solución en caso que alguna vez la programemos. Esos serían los pasos que vamos a dar para el análisis de un problema. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y vamos a detallar un poco más cada una de estas cosas. Para mí lo relevante de lo que es la descripción de un objetivo de un problema es que consiste en determinar qué es lo que intentamos conseguir y no cómo lo vamos a conseguir. Porque cuando empecemos a programar van a observarlo. Cuando uno hace un programa no hay una única manera de hacerlo. Cada programador ante una misma situación, ante un mismo problema, podría resolverlo utilizando diferentes estrategias. Eso no quiere decir no quiere decir que no sirvan. Quizás uno podría evaluarlas y compararlas y determinar que alguna sea mejor que otra en algún aspecto, pero lo que sí es seguro
que más allá de la estrategia elegida por cada uno, el problema que resuelve es el mismo, es decir, el objetivo que persigue es el mismo. Por eso lo relevante en el objetivo es determinar qué queremos hacer y no cómo lo vamos a hacer, porque el cómo podría ser variable. Sin embargo, el qué es una sola cosa. Si ustedes tienen preguntas, me detienen y las hacen. Y otra cosa, otro aspecto que nosotros tenemos también dentro de los problemas es entender cuál es la información con la que vamos a contar. Y acá empieza un poquito ya a aparecer cierta formalidad que tiene que ver con la escritura de programas. Cuando empecemos a programar, lo van a descubrir ustedes, el escribir un programa no se puede hacer de cualquier manera. Cuando nosotros nos comunicamos entre nosotros usando un lenguaje natural, tenemos diferentes formas de expresar lo mismo, porque hay verbos que representan acciones similares y hay sustantivos que son sinónimos. Entonces, nosotros podemos decir algo o expresar una idea de muchas maneras, pero a la hora de programar no existe tal cosa. Antes les decía que sí, que quizás varios programadores podrían resolver el mismo problema de diferentes maneras, pero eso no quiere decir que el lenguaje que utilicen sea distinto. Y en este caso, cuando nosotros estamos haciendo el análisis del problema, empezamos a descubrir ciertas formalidades que hay que considerar, hay que tener en cuenta a la hora de escribir programas. Bueno, este paso, el segundo paso dentro de lo que es el análisis de problemas, tiene que ver con entender la información con la que contamos y nosotros aquí le llamamos datos de entrada. Y esos datos de entrada podrían ser fijos, para llamarlo de alguna manera, o podrían depender de otras situaciones. Y entonces, en el primer caso los vamos a denominar constantes y en el segundo caso lo vamos a denominar variables. Entonces, cuando hablemos de datos de entrada, vamos a decir que esos datos de entrada pueden ser constantes o variables. Por ejemplo, si mi problema en particular fuera poder determinar si ustedes, como alumnos de esta capacitación, aprueban o no el curso, un criterio que yo podría tomar es el siguiente. Dado que el curso consta de 8 unidades, vamos a suponer que cada unidad va a tener una nota. Esa nota va a ser tomada a partir de un ejercicio que cada unidad va a tener. Y esa nota es una nota que va a ir entre el 1 y el 10. Luego, además, para poder saber si una persona, un inscripto, un alumno de este curso aprueba el curso, el promedio de todas sus notas tiene que ser mayor o igual que 7. Entonces, acá tengo como datos de entrada 9 datos, porque tengo las notas de la unidad 1 hasta la 8 y además también tengo cuál es el límite inferior o la nota mínima que tienen que sacar en promedio para aprobar el curso. Tengo 8 notas y cuál es la nota mínima con la cual el curso se aprueba. Por eso les digo que tienen 9 datos de entrada. Los primeros 8 datos, es decir, las notas de la unidad 1 a la 8, serían variables, porque para cada uno de ustedes esas notas serían diferentes en principio. No todos van a tener las mismas notas en cada una de esas unidades. Pero, ¿cuál es la nota mínima con la cual se aprueba el curso? Es una constante, porque es igual para todos los casos. Entonces ahí ya les damos un ejemplo de tipos de datos de entrada constantes y tipos de datos de entrada variables. También pasa que los tipos de datos, estas constantes o estas variables, contienen información que cumple alguna regla sintáctica, que por ejemplo es que se trata de un número entero, o se trata de un número real, o se trata de algún símbolo
que podría ser un signo, podría ser un número, podría ser una letra, pero siempre un solo símbolo. O podría ser una cadena, y eso significa que son palabras o frases. O podría ser un dato lógico, es decir, es un dato que puede ser cierto o puede ser falso. Si tienen preguntas, nuevamente me detienen y las revisamos. Bueno, hagamos un análisis más detallado sobre estos tipos de datos de entrada. Y una característica que tienen las variables y las constantes también, de ahora en más vamos a referirnos directamente a esto, a variables y constantes, en vez de decir datos de entrada. Una característica que tienen estas variables y constantes es que a la hora de programar vamos a tener que ponerle un nombre. No importa si es variable o constante, estos datos tienen que tener un nombre. Porque luego en los programas nos vamos a referir a ellos mediante ese nombre. Y una cosa que es fundamental y está muy bien que nosotros la aprendamos desde ahora para no arrastrar malos hábitos para el futuro, es darle nombres adecuados a las constantes o a las variables. Darles nombres adecuados. ¿Y qué significa darle nombres adecuados? Significa usar nombres representativos. Por ejemplo, si yo en una variable, por ejemplo, quiero tener la fecha de nacimiento de una persona, el nombre que yo podría utilizar para esa variable podría ser lo siguiente. Vean lo que estoy escribiendo. ¿Lo ven, verdad? No lo ven porque no estoy compartiendo la pantalla. Disculpen, eso es un error mío. No se ve. No, pero no estoy compartiendo la pantalla, discúlpenme. Ahora díganme si se ve la pantalla. No. A ver, quizás tarda un poquitito. Ahora se ve. ¿sí ven bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Continúo Sí, entonces. sí, ahora- Bueno, genial. Continúo. Si yo lo que quiero representar mediante una variable es la fecha de nacimiento de una persona, porque es un dato que a mí me interesa tener para saberlo por algún motivo, entonces yo tengo que ponerle un nombre a eso. Ese nombre podría ser lo que tengo aquí escrito, FN. Que para ser sinceros no es representativo. Chicos, les pido si pueden cancelar los micrófonos mientras no hablen. Bueno, si ese nombre no es representativo, porque quien lea la expresión FN no necesariamente va a inferir que se trata de una fecha de nacimiento. Quizás piense que se trata de otra cosa, o quizás ni siquiera se imagine que puede ser que represente una variable llamada FN. Entonces, no es una buena idea eso. Quizás es mejor idea usar algo así como nombre para la variable. Vean que no hay muchas dudas cuando uno lee algo de este tipo, no hay muchas dudas sobre qué información va a contener esa variable. Si yo estoy leyendo eso, la verdad que no se me ocurre nada más que esa variable con ese nombre va a contener una fecha de nacimiento. ¿Me siguen? Esto es muy importante porque hace a la calidad de los programas que nosotros hacemos. Una cosa que tiene que ver con la calidad, uno de los aspectos que tiene que ver con la calidad de los programas que escribamos es qué tan fácil es comprenderlos. Y comprenderlos por una persona que no haya sido quien escribió ese programa. Y encontrar un programa donde una variable tiene este nombre es en definitiva más fácil de comprender que un programa donde hay una variable pero que su nombre es FN. Entonces, esto es importante, usar nombres claros y nombres que representen para qué se usa o qué contiene esa variable. También tengan en cuenta que cuando ustedes programen, para las computadoras es lo mismo una variable cuyo nombre sea simplemente FN o una variable cuyo nombre sea, como esto, fecha de nacimiento.
para la computadora es exactamente lo mismo. Para la computadora es completamente indistinto el nombre que nosotros usemos. Pero para los programadores es mucho mejor, para entender los programas, es mucho mejor utilizar nombres significativos. Volviendo a la unidad, cosas que no son recomendables. Utilizar nombres como N1, N2, etcétera. Eso no es recomendable porque tampoco deja claro qué información esas variables contienen. Bien, si nosotros entonces tuviéramos que analizar ese problema de saber si un alumno si un alumno aprueba el curso o no, quizás podríamos tener, como les decía al principio, 8 variables y una constante. Entonces podríamos decir que vamos a tener nota 1. Y vean que aquí yo voy a utilizar estos numeradores, pero lo voy a usar para, nota unidad 1, vamos a llamarlo, esto queda mucho mejor. Pero vean que estos numeradores, si bien yo acabo de decirles que no es algo recomendable, y acá les daba el ejemplo, usar N1, N2, esto no es recomendable porque no representa nada, o al menos a mí como programador no me permite inferir qué información esas variables contienen. Sin embargo, si mi variable se llama nota unidad 1, queda mucho más claro qué información contiene. Entonces podría decir que tengo nota unidad 1 lo voy a hacer así, nota unidad 8 del tipo variable. Y por otro lado también tengo promedio mínimo aprobación, o para aprobar. Algo que realmente deje claro cuál es la intención de esa variable. Esto sería una constante, porque esto es idéntico para cualquier caso, para cualquier alumno del curso. ¿Me siguen entonces hasta acá? Eso sería No veo la pantalla, profesor. Perdón, ¿cómo? Disculpe, profesor, pero es que no veo la pantalla. ¿Alguien más no ve la pantalla? Yo tampoco. Bueno. ¿Alguien sí la ve la pantalla? Disculpen. Sí, yo la veo. Sí, yo la veo. Bueno, lo que voy a hacer entonces es dejar de compartir y volver a compartir, a ver si eso resuelve el problema. Y no sé, si no tengo muchas ideas cómo cambiarlo, pero espérenme un momento que vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, ahí se supone que volví a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si la logran ver. No, profesor, pero bueno, continúe. Cualquier cosa veo el video en YouTube. Bueno, no tengo muchas pistas de por qué no lo estabas pudiendo ver. ¿Alguien sí la está pudiendo ver la pantalla? Yo sí, yo la veo perfecta. Sí, se ve. Bueno, Se ve perfecto. de todas maneras la grabación está y va a estar disponible mañana. Yo voy a avanzar, entonces, decía, declaré entonces, o en mi análisis descubro que tengo la nota de la unidad 1 hasta la nota de la unidad 8 y como constante tengo un promedio mínimo para aprobar. Y ese es el primer paso de mi análisis, descubrir cuáles son mis datos de entrada y si son variables o constantes. Luego tendría que yo describir o descubrir si estos datos de entrada van a contener información, qué tipo de información van a contener. Y en principio nosotros vamos a usar unos ciertos tipos de datos. Lo vamos a llamar así, tipos de datos, aquí está en el cuadro. Tipos de datos y
en principio vamos a manejar estos, aunque cuando ustedes empiecen a programar, dependiendo del lenguaje que vayan a utilizar, habrá más o menos tipos de datos. Por ejemplo, acá en este cuadro que presentamos, no existe un tipo de dato para manejar una fecha, como una fecha como un momento en el tiempo. Eso no existe en este cuadro, pero muchos, yo diría la mayoría de los lenguajes de programación incluyen un tipo de dato para trabajar con fechas. Si bien eso es en la mayoría de los lenguajes de programación, no quiere decir, aquí lo simplificamos porque para los primeros problemas que nosotros vamos a intentar resolver, los tipos que presentamos aquí son suficientes. Entonces, vamos a utilizar el tipo de dato entero que representa un número natural. Puede ser un número natural negativo, puede ser un número natural positivo, puede ser el 0 también. Entonces los números enteros van a representar números naturales, positivos y negativos, incluido el 0. Después vamos a tener el tipo de dato real, que representa un número que tiene decimales. Por ejemplo, no sé, 2,7. No es un número entero, 2,7. Es un número real. Nosotros vamos a considerar número real, números que tienen decimales. El tipo de dato carácter es ese que contiene un símbolo. Ese símbolo puede ser una letra, puede ser un número, puede ser cualquier carácter, puede ser un signo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el signo más, si nosotros quisiéramos en una variable contener el signo más, de nombrar un signo, porque podría ser cualquier otro, entonces esa variable sería del tipo carácter. Ahora, si en una variable nosotros queremos contener frases, como por ejemplo hola mundo, entonces esa variable sería del tipo cadena. Cadena representa una frase o cualquier cantidad de símbolos, pero que es en realidad más de uno. Si los símbolos que vamos a manejar, si la cantidad de símbolos que vamos a manejar en una variable es 1, entonces esa variable es del tipo carácter. Pero si nosotros queremos manejar varios símbolos, por ejemplo la palabra hola está compuesta de 4 símbolos, 4 letras en particular. Entonces esa variable va a ser el tipo cadena. Y otras variables que vamos a manejar van a ser el tipo lógico y que pueden contener el valor cierto o el valor falso, o verdadero o falso. Hasta acá me están siguiendo, ¿verdad? Si hay alguna duda de lo que estamos hablando, me detienen. Bueno, entonces, para seguir en el análisis ese que yo estaba haciendo del ejemplo de saber si un alumno aprobó o no, la nota de unidad 1 sería una variable del tipo entero. Entero porque yo en mi análisis estoy considerando que las notas son números entre el 1 y el 10 y no incluyen decimales. Yo lo estoy decidiendo así, o quizás el problema que a mí me plantean ya lo define de esa forma. Por eso elijo número entero. Si las notas de cada una de las unidades pudieran contener decimales, entonces lo que tendría que hacer aquí es elegir real como tipo de dato. En particular, yo opino que estas notas van a ser números enteros, por lo tanto voy a definir que esa variable va a contener números enteros y lo mismo va a pasar aquí. Pero eventualmente para el promedio mínimo para aprobar yo podría declararlo como un real, porque podría yo decir con 650 se aprueba. 650 no es un número entero, entonces utilizo un número real para ese dato. Otra cosa que es relevante a la hora de plantear los problemas es entender que tiene que mantenerse cierto antes de empezar a intentar resolver el problema. Y esto se lo llama precondiciones y tiene que ver con situaciones que sí o sí se van a cumplir antes de que un programa que yo vaya a hacer empiece a ejecutarse. Para ejemplificar las precondiciones, yo podría decir que tanto la nota de la unidad 1 hasta la nota de la unidad 8
tienen que cumplir que son números mayores o iguales a 1 y menores o iguales que 10. Eso lo pongo de esta manera. Mayor o igual a 1 y menor o igual que 10. Similar podría explicar acá, pero para la unidad 8. ¿Y cuál sería la precondición sobre esta constante que es el promedio mínimo para probar? Bueno, podría decir que promedio mínimo para probar es un número mayor o igual, la misma precondición, mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Por ejemplo, si la precondición para esta nota de la unidad 1, en vez de escribir nota unidad 1 voy a poner valor, para simplificar un poco la lectura de esto. Si el valor para la variable nota unidad 1, digo que es mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Por ejemplo, el valor 0, ¿cumpliría la precondición? No. 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 El valor 0 no cumple la precondición. ¿El valor 1 cumple la precondición? Sí. Muy bien, exactamente lo cumple, porque esta expresión, este símbolo mayor y a continuación el símbolo igual, significa que el valor debería ser mayor o igual que 1. Es decir, el 1 es válido. Si yo solamente hubiera puesto así, entonces lo que quiero decir es que el valor tiene que ser necesariamente mayor a 1. Por ejemplo, un 2. Por ejemplo, un 3. Pero no un 1, porque el 1 no es mayor que el 1. El 1 es igual al 1, pero no mayor que sí mismo. Por eso, si la expresión que yo voy a utilizar es esta, valor mayor o igual que 1, el 1 es un valor que cumple la precondición. Lo mismo pasa con el 10. Como estoy utilizando el símbolo menor o igual, el 10 es un valor que cumple la precondición. Si por ejemplo mi precondición hubiera estado expresada de esta manera, si tienen el micrófono abierto, por favor lo cancelan. Si la expresión hubiera sido expresada así, valor menor que 10, el 10 no sería un valor que cumple la precondición. El 9 sí, el 8 también, etcétera, pero no el 10. En mi caso yo incluyo al 10 como un valor válido, así que la expresión queda de esa manera. ¿Te hago una pregunta? Adelante. Sí, adelante. Te hago una consulta. Si las variables que pusiste tienen que ver con números enteros, si el promedio mínimo para aprobar no debería ser también un número entero más que un número real. No necesariamente, porque vos podrías tener, imagínate que para calcular el promedio vos lo que harías sería sumar las 8 notas y después dividirla por 8. El número que vas a dividir por 8, si fuera múltiplo de 8, entonces te daría un número entero. Pero si, por ejemplo, la suma de las 8 notas te da 67, por decir algo, 67 dividido 8 no es un número entero. Entonces está bueno, en este caso, compararlo con otro número que no sea un número entero. ¿Queda claro eso? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces en este análisis que estamos haciendo, hemos definido las precondiciones para estos datos de entrada. Avancemos con lo siguiente que tenemos que revisar. El siguiente paso en nuestro análisis es determinar cuáles son los datos de salida. Los datos de salida tienen que ver con qué esperamos que el programa que escribamos, es decir, la solución que vamos a plantear, nos devuelva. Porque al final nosotros hacemos un programa para resolver algo y queremos obtener esa respuesta. Esa respuesta es el dato de salida o los datos de salida, porque a veces la respuesta incluye más de un dato.
En nuestro caso, estos serían los datos de entrada. En nuestro caso, los datos de salida sería solamente uno, porque lo que me interesa a mí saber es si una cierta persona, a partir de sus notas, aprobó o no aprobó el curso. Entonces, mi dato de salida lo voy a llamar aprobado. Este dato de salida aprobado va a ser una variable. Va a ser variable porque va a depender de los datos de entrada. No va a ser siempre lo mismo, no va a ser siempre que aprobó, no va a ser siempre que no aprobó. Va a depender de los datos de entrada. En algunas situaciones será que sí aprobó y en otras situaciones será que no aprobó. Entonces, esto es variable, no es constante. ¿Qué tipo de datos sería esto? ¿Alguien que crea? ¿Alguien que pueda decir eso, el tipo de dato que sería adecuado aquí? Lógico. Excelente. El tipo de dato lógico, porque lo que yo voy a querer saber es si una cierta persona aprobó o no. Es decir, si es cierto que aprobó o es falso que aprobó. Son esas dos las únicas opciones que yo voy a tener. Y entonces es correcto que sea un tipo lógico. Por otro lado, aquí no vale la pena aclararlo, pero si quisiéramos podríamos hacerlo. ¿Cuáles son las...? No habría precondiciones porque cuando evaluamos datos de salida no habría precondiciones, pero los valores posibles para esto sería verdadero o falso. Esas serían las opciones disponibles. No habría precondiciones aquí porque para un dato... Primero, las precondiciones se utilizan solo para los datos de entrada, pero por otro lado, si es un tipo lógico, uno no puede describir un rango de valores. Por ejemplo, esta expresión que está aquí describe un rango de valores, describe todos los números que van entre el 1 y el 10. Pero cuando hablamos de tipos lógicos no hay un rango, es simplemente los dos posibles valores que los tipos lógicos aceptan. Bueno, entonces ese sería el único dato de salida. En otros problemas podríamos tener más datos de salida. En el caso que yo les planteé, este sería el único. Y por último, muy importante porque cuando nosotros escribamos un programa, vamos a querer saber si ese programa realmente resuelve el problema para el cual fue creado, es poder tener un conjunto de datos de prueba. Es decir, poder con estos datos de prueba verificar que el programa que yo realicé funciona como se espera. Estos datos de prueba consisten en definitiva en poder plantear ciertos o diferentes escenarios y ante cada uno de esos escenarios determinar cuál sería el resultado o el dato de salida esperado. Nosotros podríamos plantear lo siguiente para este ejemplo simple. Vamos a suponer que las notas de la unidad 1 a la 8 valen, para decir algo, valen 10. Entonces yo podría plantear así. No voy a escribirlos todos. Sería algo por el estilo. Por otro lado, además, vamos a poner acá entrada. Salida. Ahora vamos a describir qué va a ser la salida. Por otro lado, el promedio mínimo para aprobar en este ejercicio o en este escenario va a ser un 7. Entonces la salida esperada es que aprobado sea igual a ¿qué? Puede ser verdadero o falso. ¿Qué les parece que va a ser? A 7. Ah. Igual o mayor a 7. Uy, no se escuchó. ¿Cómo fue?
igual o mayor a 7. No, perdón, disculpen, pero no logré escucharlo. A 7. Igual o mayor a 7. Ok, lo que me están diciendo entonces es que aprobado es mayor o igual a 7. Bueno, en mi problema no es esto lo que estoy buscando. O en realidad no es la solución que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es saber si a partir de ciertos datos de entradas, aprobado es verdadero o falso. Por otro lado, cuando yo definí qué iba a ser aprobado, dije que iba a ser variable porque dependía de los datos de entrada, pero también iba a ser el tipo lógico. Es decir que los únicos datos o los únicos posibles valores que puede contener es o verdadero o falso. Si bien nosotros vamos a considerar una persona aprobada si su promedio de notas es mayor o igual que 7, eso es cierto, lo que nosotros estamos intentando determinar es si el valor de aprobado es cierto o no. En este caso, para la propuesta de datos de entrada, el valor de aprobado tendría que ser verdadero. No sé si les queda claro esto. Si mis notas son todas 10 y el promedio que yo necesito para aprobar es un 7, entonces lo que yo espero es que esté aprobado. ¿Queda claro eso? Perdona, Profesor. Gabriel, porque se cortó todo. Ok, Se a veces entrecortó todo, profesor. Vuelvo entonces a decir esto último que decía. Para este escenario, si mis notas de entrada son todas 10 y el promedio que se requiere para aprobar es un 7, entonces lo que yo espero es que el programa me diga que aprobado es verdadero, es cierto, aprobó. ¿Eso queda claro? Sí. Bien. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para determinar que a partir de estos números el programa que escribamos alguna vez me va a decir que aprobado es verdadero? Eso lo vamos a tener que en su momento estudiar. Pero por ahora lo que estamos viendo es, con ciertos datos de entrada, qué datos de salida yo espero. Entonces, si todas mis notas son 10 y el promedio para aprobar es un 7, yo sé que debería estar aprobado. Planteemos un segundo caso. Vamos a hacer un cambio acá. Y planteemos un caso nuevo. Se corta mucho. Ok. Planteemos un caso donde tiene notas bajas. Por ejemplo, un 1, por ejemplo, un 5. Y notas bajas, todas notas menores que 7. Todas. No importa qué, pero todas notas menores que 7. Y acá tiene un 2. En este ejemplo también espero que el promedio para aprobar sea un 7. En un escenario como este, ¿qué esperan que valga este dato de salida aprobado? Falso. Falso. Excelente. Bueno, de eso se trata estudiar los datos de prueba. En proponer escenarios donde conocemos los datos de entrada y determinamos, antes de construir incluso el programa, qué datos de salida nosotros esperamos ante esos datos de entrada. ¿De acuerdo? Acá estoy haciendo casos que son solamente 2, y en particular sería más interesante contar con más escenarios, con más situaciones. Por ejemplo, todas notas altas y una muy baja, eso quizás arruina el promedio y no aprueba, o diferentes juegos de datos, eso tiene que ver con cosas que uno va a ir intentando verificar. Pero estos datos de prueba son fundamentales, ¿saben? Porque uno puede ser muy bueno programando,
Pero para poder asegurar que lo que uno programó funciona, tiene que poder someter ese programa a datos de prueba. Y solo si uno puede demostrar mediante esos datos de prueba, perdón, demostrar no, sería, si uno puede mostrar mediante el uso de esos datos de prueba que ante ciertas entradas ocurren ciertas salidas, entonces ahí uno podría decir que el programa que uno escribió funciona. Sin eso no es posible asegurar que lo que uno haya escrito, ese programa que uno escribe, funciona. Por eso, si uno quiere poder mostrar que un programa funciona, es necesario contar con estos datos de entrada y datos de salida. Por eso son relevantes. Es relevante tomar, cuando uno hace el análisis del problema, detenerse y pensar en estas situaciones. Ok. Bueno, eso tiene que ver entonces con lo que es el análisis del problema. Hay algunos ejercicios aquí que sería interesante que ustedes intenten. Acá tienen 2 ejercicios en principio simples y sería interesante que ustedes intenten resolverlos. Y también, como parte del material, ustedes van a encontrar soluciones a estos ejercicios. Eso ya se los dejo a ustedes para que lo revisen con tiempo. Si ustedes tienen duda, por supuesto, me pueden consultar. Y el otro tema que incluye, que lo damos como un material complementario, pero que nos parece muy, muy relevante, tiene que ver con el tema de diagramas de flujo. Este tema de diagramas de flujo, lo que a mí me permite es describir cómo vamos a hacer la implementación del programa. Porque bueno, aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden ayudar. Los diagramas de flujo son gráficos compuestos por ciertos componentes. Adelante. ¿Cómo decían? Los diagramas de flujo son gráficos, en definitiva, compuestos de varios componentes que tienen cierta forma. Acá van a encontrar así como un cuadro o como un rombo, flechas, etcétera. Y cada uno de esos tipos de componente tienen un significado. Lo que permiten estos diagramas es describir qué pasos se hacen para realizar una tarea. Y eso es muy interesante porque nos permite a nosotros, sin usar un lenguaje de programación, en principio, describir los pasos que un programa podría llegar a hacer. Nosotros todavía no estamos programando, pero ya lo vamos a hacer en las próximas semanas. Y cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas. Pero sin embargo, no importa cuál sea el lenguaje que vayamos a usar, nosotros siempre vamos a estar hablando de algoritmos, y esos algoritmos son un conjunto de pasos que un programa hace. Ese conjunto de pasos podemos describirlo de manera gráfica utilizando los diagramas de flujo. Por eso es que nos parecen interesantes presentarlos y que ustedes intenten ejercitar con ellos, porque nos permiten pensar de manera algorítmica incluso sin conocer lenguajes de programación. El tema es un poco más extenso y hay mucho material interesante para revisar. Nosotros le hemos dejado un documento que tiene una introducción al tema de diagramas de flujo, y lo que les pedimos también es que ustedes, utilizando diagramas de flujo, resuelvan algunos ejercicios. Lo que nosotros esperamos de la solución que ustedes planteen es una imagen, como podría llegar a ser esta. En definitiva, lo que nosotros queremos ver es, mediante una imagen, cómo resolverían ese enunciado particular utilizando esta técnica gráfica que son los diagramas de flujo.
Y para resolver, para generar diagramas de flujo, hay herramientas que ustedes pueden instalar en sus propias computadoras. Y también hay herramientas que funcionan online. Por ejemplo, una que yo les había comentado se llama Lucidchart. Esta herramienta Lucidchart permite generar diagramas de flujo. Es gratuita, ustedes se registran aquí y ya pueden crear diagramas de flujo. Y después, además, una vez que los crearon, los pueden guardar como una imagen. Entonces, esas imágenes que ustedes generan serían la respuesta al enunciado que les pasamos y lo que sería lo que nosotros estamos esperando como entrega de esos ejercicios. Yo conozco esta herramienta porque la he usado alguna vez y me resultó cómoda, pero probablemente existan decenas de herramientas online que permiten hacer este tipo de trabajo. Yo les cuento sobre esta porque es una que conozco, pero estoy seguro que hay muchas más. Así que si ustedes conocen otra o esta no les gusta y prefieren usar otra, está bien, no hay ningún problema, usen la que les guste más. Y si no les gustan estas herramientas online y quieren utilizar algo instalado en su propia computadora, también está bien. En definitiva, no importa cuál sea la herramienta que vayan a utilizar, lo que importa es el resultado que generen, y ese resultado es una imagen que muestra ese diagrama de flujo que ustedes van a crear. Así que, bueno, en principio no tengo otra cosa para comentarles. Si ustedes tienen preguntas, adelante. No, profesor, yo lo que quería preguntar era con respecto a eso, pero ya me aclaró la respuesta, que era que a mí me gusta utilizar mucho el vicio. No hay ningún problema. Entonces sí. Ok, perfecto. Pero por favor, esto es importante, no me mandes un proyecto de vicio como entrega, porque yo no tengo vicio y no voy a poder abrirlo. Mándame imágenes. No, claro, yo se la convierto en imagen. Exacto. Ok, no hay problema. Bien, algo que esta semana les envié y yo les había comentado, estoy casi seguro, la última vez que charlamos, es que además de los trabajos que nosotros les pedimos sobre los temas de la unidad que estamos trabajando, que ustedes entreguen, también otro criterio que se utiliza para mantener activa su inscripción es que ingresen en el aula virtual. Eso que yo les envié un correo indicando sobre presentismo. Solamente se trata de que ingresen al aula virtual. Ingresar significa ir a la dirección del aula virtual, es decir, aulavirtual.codacodo.com.ar, ingresen sus datos de usuario y contraseña e ingresen. Eso queda registrado en la plataforma. En esta aula virtual queda registrado cuándo fue la última vez que ustedes ingresaron. También queda registrado si ustedes entraron a una unidad o a otra, pero no miramos eso. Sí miramos que ustedes hayan ingresado. Si ocurre el caso que durante 15 días no detectamos que hayan ingresado al aula virtual, entonces su inscripción va a ser cancelada. Por eso yo les decía, ingresen con frecuencia. Tiene que ser todos los días, pero alguna vez por semana al menos ingresen. Bien, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Hola Gabriel, buenas noches, soy Buenas. Patricio, soy nuevo en esta comisión. Sí. Tengo entendido que todas las semanas hay un ejercicio obligatorio. ¿Ya está el ejercicio obligatorio de esta semana? El ejercicio que vamos a usar esta semana es el de diagramas de flujo. Y eso yo lo publiqué, déjame ver. Ah, sí, lo vi. Sí, mandé un mensaje en el foro de avisos y novedades que se llama Unidad 2, diagramas de flujo. Acá, ejercicios sobre diagramas de flujo. Y ahí hay 5 ejercicios para realizar. Ok, ese sería la entrega obligatoria. Para esta unidad 2 vamos a tomar eso como entrega obligatoria, sí. Bueno, muchas gracias.
¿Alguna otra consulta? Y la fecha límite de entrega sería el lunes. Así es, el próximo lunes hasta las 23:59. Gracias. Bueno, gente, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, algo que quieran saber, algo que no se haya entendido. No, profesor, yo, bueno, al principio de la imagen, que cuando se compartió la imagen, que no vi al principio, pero eso lo resuelvo. ¿Cuándo va a publicar el video? ¿En YouTube? Para Durante el estar día pendiente. de mañana lo voy a hacer. No te puedo asegurar el horario, pero en algún momento del día va a ocurrir. Sí, porque me perdí la primera parte de la resolución del problema cuando estaba cargando los datos, entonces me quedé un poco atrás. Entonces, pero ahí con el video me pongo al día. Bueno, buenísimo. Bueno, en caso que no haya más preguntas, a todos les agradezco mucho que se hayan tomado este momento para trabajar en esto, que estén participando de la reunión. Y bueno, como siempre les digo, ya saben cómo pueden contactarme. Priorizamos la mensajería del aula virtual, pero también pueden utilizar Skype o el correo electrónico para comunicación, no hay ningún problema. De mi lado no tengo nada más que agregarles, así que si ustedes tampoco tienen algo, vamos a dejar la reunión por hoy y nos volveremos a encontrar en principio el próximo jueves. Ok, profesor, sí. por el chat, disculpe, profesor, acabo de enviar mi correo porque en los avisos dijo que teníamos que colocar el nombre en la conversación, teníamos que colocar el correo, pero no lo pude hacer, le envié el correo por el chat. Perfecto, está muy bien. Eso lo usamos para registrar quién se sumó en la llamada. También porque para nosotros es importante saber quiénes participan. Esta reunión, y ya se los había comentado antes, no es obligatoria. En particular hay diferentes comisiones y cada docente en cada comisión decide vía qué medios comunicarse con los alumnos. Entonces yo intento tener contactos vía el correo electrónico, vía la mensajería que tiene el aula virtual, y también creo que aporta este tipo de reuniones. Esto no es obligatorio, pero como yo considero que aporta, intento hacerlo. Si ustedes lo ven como valioso, pueden sumarse a la reunión, y si les parece que no les suma nada, no hace falta que vengan, no va a pasar nada. Pero si ustedes vienen, está bueno que yo pueda saber quiénes se sumaron, y por eso es que les pedía a todos que dejaran el correo. Entonces yo luego de la llamada puedo mirar los mensajes, recopilar esos correos y saber. Bueno, gente, muchas gracias por su participación. Espero que les haya sido útil esta reunión, y en principio estaríamos volviendo a hablar el próximo jueves. Vale. Gracias a todos y Gracias, profesor. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos, Gracias, profe. Gabriel.